Buenas tardes, tengan todos ustedes en este 5 de noviembre del 2025. El día de hoy tengo conmigo a Carlos Albert Pailet Barragán, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante, el caso de Castañeda Guzmán y el impacto del derecho internacional en México. Durante esta emisión abordaremos algunas preguntas claves relacionadas con el tema, que nos ayudarán a entender mejor cómo se vinculan los derechos humanos, la participación democrática y el papel del Estado frente al derecho internacional. Mi nombre es René Castañeda y démosle la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, René. Es un enorme gusto estar esta tarde tan fría aquí con ustedes. El placer es nuestro, Carlos. Empecemos por algo general. Para ti, ¿qué es el derecho internacional? Bueno, René, el derecho internacional es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados. Cada país tiene su propio derecho interno, pero también hay reglas de convivencia global que buscan mantener la paz, la cooperación y proteger los derechos humanos. Hay dos ramas, el derecho internacional público, que regula las relaciones entre estados y organismos internacionales, y el derecho internacional privado, que atiende conflictos entre personas de distintos países. Justamente el caso de Jorge Castañeda se relaciona con esta dimensión internacional. Muy claro. Ahora vamos a la primera pregunta del cuestionario. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Bueno, justamente como lo dice la pregunta, René, se divide en regiones. Uno se encuentra en Europa, otro se encuentra en África y otro se encuentra en la parte de América. En total son tres. Es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso de Guzmán fue clave y eso es lo que vamos a analizar justamente el día de hoy. Vamos con la siguiente. ¿Es un principio de derecho internacional, en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Muy bien. Ese principio es la responsabilidad internacional del Estado. Cuando un Estado incumple una obligación internacional y causa un daño, debe de repararlo. Es una forma de garantizar que los compromisos asumidos se respeten. En la sentencia al caso Castañeda Guzmán contra Estados Unidos Mexicanos, el que el Estado deba, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención. ¿Se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? ¿Sí o no? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta. Sí, lo es, porque México aceptó modificar su legislación interna para cumplir con la Convención Americana. Cuando nosotros entramos en un tratado internacional, debemos de respetar esas normas que nosotros estuvimos de acuerdo en pertenecer. Por lo tanto, la recepción del derecho internacional implica que el Estado asimila normas externas sin desechar su derecho nacional, transformándolo en función de los compromisos internacionales que existan. Vamos con otra pregunta clave. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Bueno, estos son fundamentales. Permiten que todas las personas participen en la vida pública, accedan a cargos, expresen sus ideas. Esto fortalece la igualdad, evita la discriminación y consolida el Estado de Derecho. En el caso Castañeda, se evidenció cómo la exclusividad de los partidos políticos limitaba ese acceso. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Bueno, eso es porque los estados no pueden actuar arbitrariamente. Según la Corte Interamericana, deben cumplir con requisitos como legalidad, finalidad, legítima, necesidad y proporcionalidad. Toda regulación debe estar justificada y respetar los principios democráticos, justamente porque, como lo mencioné anteriormente, tú estás aceptando las consecuencias de pertenecer a ese comité, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es la recepción automática y qué la recepción específica? Bueno, la recepción automática ocurre cuando el derecho internacional se incorpora directamente al sistema jurídico nacional. La recepción específica requiere un acto formal,
como una reforma o una ley, para que ese derecho tenga efectos internos. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Bueno, porque al firmarla y ratificarla, los estados se comprometen a respetarla como parte de su propio orden jurídico. En el caso Castañeda, la Corte Interamericana desautorizó incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte, mostrando que México está vinculado a los tratados internacionales que ha aceptado. Explica la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder. Bueno, formalmente, los tratados se incorporan mediante procedimientos como la firma y la ratificación. Materialmente, influyen en cómo se organiza el poder y se protegen los derechos. En México, por ejemplo, tienen rango constitucional, lo que permite que incluso puedan corregir o complementar la interpretación de la Constitución, como ocurrió en este caso justamente. En tus propias palabras, explica el caso Castañeda Guzmán. Bueno, básicamente Jorge Castañeda Guzmán quiso ser candidato independiente a la presidencia en 2006, pero la ley solo permitía candidaturas por partidos. Por lo tanto, se dirigió a los recursos legales en México y pues no tuvo ningún éxito, ya que lo descalificaban y así, ¿no? Entonces acudió al sistema interamericano. La Corte Interamericana condenó parcialmente al Estado mexicano por no ofrecer un recurso efectivo para defender sus derechos políticos, violando el artículo 25 de la Convención Americana. Posteriormente, nosotros en otras elecciones vimos que se logró algo, ya que empezó a haber candidatos independientes. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Aporta por lo menos un ejemplo de candidatura independiente. Bueno, este caso mostró que el Estado no es absoluto, sino que está vinculado a normas internacionales. La Corte Interamericana pudo corregir incluso a los tribunales nacionales. Un ejemplo concreto, como lo mencioné anteriormente, de cambios en la reforma electoral de 2012, que permitió las candidaturas independientes en México, como la de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en 2018. Pues bueno, Carlos, este fue un podcast bastante corto. Te agradezco mucho por tu participación en él. Gracias a ti, René, ha sido un placer participar en este espacio y gracias a la audiencia por escucharme. Nos vemos en otra ocasión y de nuevo muchas gracias a todos los escuchas.